Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí pueden ver la pantalla? ¿Sí se les comparte? Sí, sí se ve. Sí. No, pues que eso es... Empiezan hechos. Bueno, pues buenas noches a todos, ¿no? Nuevamente agradezco el que nos acompañen pues el día de hoy. Hoy el tema que pues vamos a estar viendo es acerca de conductas de riesgo en adolescentes, ¿no? Ok, vamos a iniciar con un poquito con esta pregunta. ¿Por qué los adolescentes toman riesgos, no? En la primera sesión veíamos como un poquito que esta característica es como muy común que se presente en esta etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Los adolescentes tienen esa capacidad precisamente para poder asumir riesgos, ¿no? Donde es muy común que los chicos empiecen a con su grupo de pares que empiecen a manifestar situaciones de reto, los cuales empiezan a verse como un juego y donde para ellos estos retos a veces van incrementando precisamente en riesgos, y esto no tiene tanto que ver con que el chico no mida la capacidad para los riesgos, las consecuencias que ello implica, ¿no? Muchas veces como adultos nos preguntamos también por qué los chicos tienden a hacer eso, por qué tienden a involucrarse en este tipo de situaciones conflictivas, y donde muchas veces se percibe nada más como la actitud de desafío del chico, la parte del querer retar la autoridad de papá, la autoridad de mamá, como si fuera un desafío hacia esas figuras de autoridad, lo cual por supuesto sí tiene un poco que ver, más sin embargo no es como lo único que lleva al chico a presentar este tipo de conductas. Una de las principales razones que tiene que ver con que el chico no mida esta parte de los riesgos, no mida la parte de las consecuencias, es como esta cuestión biológica, la parte cerebral, que aquí nos estamos refiriendo a que en el adolescente el cerebro no está lo suficiente maduro, no está lo suficientemente desarrollado. En la parte del cerebro tenemos la parte de la corteza prefrontal, que es la zona en la que se encarga de desarrollar ciertas funciones que tienen que ver con la planificación, la capacidad para tomar decisiones y también la inhibición de impulsos, que el chico pueda manifestar esta parte del autocontrol, que pueda autorregularse, es algo que el adolescente no tiene. ¿Por qué? Porque biológicamente el cerebro no está lo suficientemente desarrollado. Hay estudios de investigaciones que demuestran que esta parte de nuestro cerebro termina de madurar entre lo que es los 25 y los 27 años, ¿no? También debido a esto es como muy común que a veces adultos jóvenes tiendan a ser muy impulsivos, ¿no? Y que pues son lo que conocemos como más comúnmente estos adolescentes tardíos, que tienden a seguir presentando pues un comportamiento como tal, como de un adolescente.
Otra de las áreas que todavía no está lo suficientemente desarrollada es la que tiene que ver con el sistema límbico, que esta tiene como función el procesar la cuestión de las emociones. Esta sí es como una área que tiende a madurar antes que lo que es la corteza prefrontal, por eso el adolescente tiende a reaccionar desde la parte emocional, ¿no? Se diría comúnmente desde la parte visceral, porque los chicos a esta edad les pesa más la cuestión emocional que la parte racional. También se da un aumento de lo que es la producción de dopamina. La dopamina es uno de los neurotransmisores que también juegan un papel muy importante y precisamente también tiene mucho que ver con la parte de la adicción, porque este neurotransmisor es lo que nos lleva a experimentar esa sensación de placer, de bienestar. Entonces, al haber esa producción más producción de dopamina en el cerebro del adolescente, genera como cierta estimulación a nivel cerebral y es lo que lleva al adolescente a estar en esa búsqueda constante de placer, en esa búsqueda de lo inmediato, de querer satisfacer sus necesidades, pues precisamente en ese momento. También es lo que lo lleva cada vez a verse más involucrado en situaciones de mayor riesgo, a querer experimentar emociones nuevas y emociones cada vez más fuertes, independientemente de que el chico pueda ver las consecuencias o el impacto que eso pone. También aquí hablando de esta parte de el adolescente tiene deficiencias en su capacidad para tomar decisiones, no puede regular sus estados de ánimo ni tampoco su comportamiento, ¿sí? A pesar de que pueden ver como lo que es las consecuencias que puede tener a largo plazo una determinada acción, una decisión, un comportamiento, el adolescente por lo general va a tender a irse más en esta parte de querer las cosas en el momento, las cosas en lo inmediato, porque aquí también estamos hablando de que son chicos a los cuales es difícil poder esperar. Poder a lo mejor esforzarse por obtener resultados un poco más a largo plazo y querer las cosas en el instante. También otra de las cosas que hace que los chicos tiendan a practicar este tipo de conductas de riesgo es la influencia de los pares, del grupo de amigos. Tiene para ellos mucho peso en esta etapa la parte de la aprobación de los amigos. Viven mucho con el temor a ser rechazados por los chicos con los que se desenvuelven, ¿no? A ser a lo mejor como el blanco de burlas, o incluso a veces también pues cuestiones de violencia, porque un adolescente siempre se la pasa como retando desde estas pequeñas frases de si no lo haces, entonces no eres incluso lo suficientemente hombre, si eres a lo mejor varón, ¿no? Todavía es que eres niño o niña de mami y pues a lo mejor en casa te pegan. Entonces el adolescente para no sentirse evidenciado pues tiende a llevar este tipo de comportamientos a pesar, vuelvo a mencionar, de que puede ver los riesgos que esto implica. También aquí es que en esta edad los jóvenes buscan independizarse del control de los papás, ¿no? Parte de lo esperado de la adolescencia es que se empieza a dar ese desprendimiento de lo que es de la familia, pero sí es donde recalco la importancia también de que dentro del ambiente familiar haya la suficiente comunicación, que haya la suficiente empatía, pues para poder escuchar a lo mejor lo que pues está pasando con mi hijo. Porque pues a veces si no hay como esa conexión, esa parte
parte de intimidad con el hijo, pues entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que sí es más probable que el chico cada vez tienda a ir desafiando más este tipo de retos, este tipo de conductas y por lo tanto vaya exponiéndose en situaciones de riesgo más fuertes. No hay todavía lo que viene siendo aquí una cuestión de un carácter también como tal definido en el adolescente, lo cual también pues es considerado como una de las ventajas para trabajar principalmente en esta etapa del desarrollo. ¿Por qué? No estamos hablando de rasgos de personalidad ya definidos como tal en esta adolescencia. Igual también esto mismo de que el cerebro todavía sigue en desarrollo, hay todavía esa capacidad como para moldear muchas todavía actitudes, muchos comportamientos. Sin embargo, también esto es como de algo que ya estamos hablando cuando el chico empieza a tener este tipo de conductas, de comportamientos, ya lo que es en la vida adolescente. Y lo menciono porque sí creo que hay que prestar también como mucha atención en que hay comportamientos de riesgo que a veces empiezan a más tempranas edades. Entonces, entre el chico más empiece a temprana edad a exponerse en estas cuestiones de peligro, ahí sí creo que ya es como una cuestión a la cual como padres, ¿no? A lo mejor como maestros, familiares, ¿no? Desde a lo mejor el papel que nos toque desempeñar, sí es algo en lo cual habría que llamar la atención. Porque hay chicos que desafortunadamente en esta cuestión a lo mejor del consumo de sustancias, empiezan a probar las sustancias legales, ¿no? Que pues muchas veces son normalizadas por nosotros los adultos, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Y eso qué es lo que va propiciando que el chico vaya desarrollando más posibilidades para que se vaya enganchando con otro tipo de sustancia. Y además de esto, pues también por supuesto que cuando se inicia a más temprana edad con el consumo de algún tipo de droga, el cerebro va a recibir un mayor impacto. Va a haber un mayor daño a nivel neuronal, a nivel cerebral, y donde muchas veces también esos daños tienden a ser irreversibles y lo cual por supuesto va a depender del tipo de sustancia que consuma y la intensidad con la que el chico lo venga haciendo. Hay otras teorías que también refieren que las conductas de riesgo tienen su origen en el abandono, la indiferencia familiar, pero también en muchos casos desde la parte de la sobreprotección, especialmente la sobreprotección muchas veces de la figura materna, porque a veces a los chicos se les tiene como en una burbujita en la que no se les enseña, no se les da esta como capacidad para ir aprendiendo ellos a elegir, para ir aprendiendo a decidir. Entonces, cuando el chico empieza a ampliar su núcleo social, empieza a conocer cosas diferentes y donde muchas veces es común exponerlo a un contexto en el cual el chico no va a saber cómo defenderse, no va a saber cómo actuar. Entonces también la sobreprotección pues tiende a causar como un efecto lamentablemente paradójico, porque en ese momento en el que el chico está solo, pues no hay quien le diga qué es lo que tiene que hacer, no hay quien le diga cómo se tiene que conducir. También está relacionado con lo que es la descalificación de la autoridad paternal, esa constante a lo mejor desaprobación de papá, donde se mandan esos mensajes más que de desaprobación hacia la conducta, es como una desaprobación hacia la persona, hacia el chico, hacia la chica, que eso va causando sentimientos en él o la adolescente de ser insuficiente como persona. Y también, por supuesto, tiene mucho que ver el ambiente, el contexto en el que se desenvuelve. Si es un ambiente en el cual hay buenos tratos o si es un ambiente en el que tiende a haber violencia. Y violencia referida en todos los ámbitos, ya sea económica, física, verbal, psicológica o incluso hasta sexual.
porque muchas veces muchos de los chicos que llegan a caer en estas cuestiones también de conductas delictivas, que tienden a involucrarse un poquito más fuerte, a lo mejor también en cuestiones de vandalismo, son chicos que desafortunadamente al meterte a trabajar con ellos en su historia de vida, te encuentras muchos antecedentes de cuestiones de violencia e incluso también de abuso, ya sea durante la infancia o en ocasiones también abuso sexual en la adolescencia. Y lo comento porque digo, creo que esto de lo que tiene que ver con el abuso sexual también es un tema bien importante, que como padres no podemos a lo mejor como pasar desapercibido, porque desafortunadamente es algo que cada día viene siendo más evidente, donde cada vez está pues más presente y donde a veces el decir nada más porque eres mujer te hace a lo mejor más vulnerable a una cuestión de un abuso sexual. No es así, donde también hay chicos, los hombres también, desafortunadamente, hoy en día están expuestos a este tipo de violencia. Aquí como haciendo un resumen, ¿no? Como los factores que influyen para la aparición de problemas en adolescentes son la parte biológica, lo que les comentaba esto de que no es la suficiente maduración cerebral, la parte sociocultural, esto va con el ambiente en el que el chico se desenvuelve, si el chico en el entorno social cuenta con redes de apoyo saludables, que le permitan a lo mejor como a él estimularse y poder guiarse en qué es lo que a lo mejor él esperaría. Sin embargo, pues también en el contexto a veces donde hay chicos que viven en un barrio, en una colonia, a lo mejor donde está rodeada de mucha violencia, es con lo que el chico va a crecer y lo que el chico va también a ir tendiendo a normalizar, que es así como se tiene que conducir, que es así como se vive en sociedad. Y por lo tanto va a aprender a hacer uso de esta violencia para también él pues poder protegerse, para poder defenderse, y lo va a ir integrando como un estilo de vida, que eso por supuesto que para ellos en el momento causa como cierta ventaja el no ser agredidos, pero a la larga tiende a producir más desventajas que ventajas. La parte familiar, ¿no? También un poquito lo que hablábamos la sesión pasada, que veíamos acerca de los estilos parentales, que en la familia haya la suficiente comunicación, que haya lo que son los factores de protección adecuados para irle enseñando al chico a cómo saber ir enfrentándose a la vida. Factores psicológicos, que esto ya tiene que ver un poquito más con la parte individual de cada chico, porque a veces hay chicos que se desarrollan en un contexto, en un ambiente familiar sano, y pues a veces lo que son las redes de apoyo, las redes de amigos, pues no ayudan mucho, no son las más adecuadas, o incluso también aquí podemos hablar de a lo mejor algún tipo de trastorno, alguna cuestión que se esté dando en él. Algún tipo de trastorno también me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que tiene que ver con chicos que empiezan desde lo que es la infancia con lo que nosotros llamamos trastorno negativista desafiante, que es desde temprana edad el chico empieza a tomar esa actitud de reto, esa actitud de desafío, donde son chicos que empiezan a tener rabietas constantes, tienden incluso a veces en ocasiones a agredir animales, hacen mucho uso de lo que es la pirotecnia, incluso algunos de ellos llegando a provocar incendios en casa, por ejemplo. Son chicos pues, que causan problemas también en la escuela, por supuesto, que tienden a ser agresores de sus compañeritos. Entonces, si estos son conductas o comportamientos que a lo mejor estamos viendo en tempranas edades, sí es importante la atención, por supuesto, del chico,
pero también es importante lo que es la atención también como familia. El ver a lo mejor que como padres a lo mejor estamos aportando qué cosas podríamos hacer en cuestiones de cambio para intervenir, porque a veces también cuando el chico empieza a mostrar conductas de rebeldía, lo primero que se dice es que pues está en la adolescencia. Pues es que a lo mejor está pasando por una situación difícil, pero es algo que va a pasar, va a dejar de hacer esto. Y donde a veces sí son situaciones temporales que tienden a cambiar, pero muchas veces se van incrementando ese tipo de conductas. Y que los niños generalmente cuando no están bien emocionalmente, la manera en la que tienden a expresar ese malestar, pues precisamente es a través del comportamiento. Es la forma en la que ellos muchas veces expresan la parte del pedir atención a veces de los papás. A veces cuando se dan situaciones, por ejemplo, de separación en papás, situaciones de pérdidas, de duelo de algún familiar importante para ellos, es cuando se empieza a ver este tipo de conductas, de cambios, y que a veces, sí, vuelvo a decir, son a lo mejor como situaciones, periodos de crisis que se presentan en la vida, pero no todas las personas tienen los mismos recursos emocionales para poder afrontar de la mejor manera posible, de la mejor manera saludable, pues este tipo de situaciones. Y es por eso también como padres el poder estar informados, el poder tener la supervisión adecuada con mi hijo, el poder conocerlo para que me dé cuenta acerca de qué es lo que está pasando. Porque también recordemos que en lo que es la adolescencia, un chico casi no comunica verbalmente. En ocasiones hay que estarlos como pues presionando, como insistiendo para que puedan hablar un poco más acerca de lo que de lo que está pasando en el día a día. Los factores de riesgo son el cuidado poco afectivo por parte de los papás, que no hay la suficiente supervisión, no hay el suficiente involucramiento, no se ponen reglas, o a lo mejor si estas reglas se ponen, pues fácilmente tienden a ser transgredidas por el adolescente. No se educa incluso a través de lo que viene siendo la parte de llevar al chico a asumir una consecuencia de sus acciones. También otro de los factores importantes es que a veces tiene que ver con trastornos mentales paternos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay mamás que muchas veces sufren una cuestión de depresión y que pues es una depresión que si no es atendida, por supuesto, que va a causar un impacto en el hijo, va a causar un impacto en la familia. Y lo menciono también como esta parte de la depresión porque pues también es algo que ocurre mucho y que lamentablemente es como uno de los padecimientos mentales que hoy en día ha venido incrementando y que muchas veces tampoco se atiende, tampoco se interviene. A veces cuando estamos un poquito desde fuera y nos enteramos que una persona está como en una situación de depresión, nada más nos quedamos con el pues échale ganas, vas a poder salir de esto, cuando digo pues no es suficiente un échale ganas. También en una cuestión de depresión está habiendo modificaciones a nivel cerebral y por ello también es importante el poder recibir la atención correspondiente a este tipo de trastornos. Otro tipo de trastorno común que a lo mejor tiende a presentarse es cuando hay antecedentes de esquizofrenia, de ansiedad. También aquí podría incluir en esta parte de lo que es el consumo de alcohol o cualquier otra droga dentro de la familia. Porque a veces, o por lo general, ¿no? No es como, digamos, que esté ahí generalizando que todos los chicos, los adolescentes que caen en un problema de adicción tienden, en la familia hay algún antecedente pero sí la mayoría. Muchos chicos es como papá alcohólico,
abuelo alcohólico, tíos alcohólicos e incluso en ocasiones también la adicción tiende a estar presente pues también en la mamá. Y que eso también es como algo que va propiciando un entorno de riesgo para el adolescente. La violencia en la familia, la violencia social, ¿no? Que era lo que les comentaba un poquito, que el chico es como lo va normalizando y es la forma en la que va aprendiendo a desenvolverse en el entorno. Condiciones económicas. ¿A qué me refiero con eso? También no estamos hablando que, ¿por qué? Las conductas de riesgo no ven tanto esta cuestión también como del estatus económico, pero sí es algo que genera vulnerabilidad. Un chico que a lo mejor tiene más posibilidades económicas no está exento de desarrollar este tipo de conductas, por supuesto que también lo hay. Sin embargo, que al no haber a lo mejor en la familia los suficientes recursos económicos, eso que desencadena, que a lo mejor tanto papá como mamá tengan que salirse a trabajar y que los hijos cuenten con menos supervisión. Que a lo mejor los hijos tengan que estar más limitados en algunas cuestiones de oportunidades para que ellos puedan desarrollarse, pues tener ese crecimiento pues también personal. Y que por eso se considera también como un factor de riesgo. Este tipo de conductas se reflejan en problemas de interiorización y de exteriorización. Los de interiorización tienen que ver cuando la persona dirige sus problemas hacia sí misma. A lo mejor podríamos ver un adolescente que en la escuela tiene buenas calificaciones, que pues en casa no pelea con nadie. Aparentemente un chico, pudiéramos decir, saludable, porque de vez en cuando, pues sí, va saliendo con sus amigos, amigas, dice que sí tiene amigos, incluso puede llegar hasta estar en una relación de noviazgo, pero se presentan ese tipo de problemas como lo es trastornos de ansiedad y trastornos de depresión. Y que la depresión en los adolescentes se manifiesta de manera diferente a como viene siendo en la etapa adulta. También la depresión muchas veces se manifiesta como de manera muy oculta, de manera disfrazada, porque tendemos a ver en ocasiones a una persona que aparentemente funciona porque continúa con su rutina, continúa con su vida, haciendo las actividades que le corresponden, pero eso no significa que emocionalmente se encuentre bien, que emocionalmente se encuentre lo suficientemente estable. Aquí también incluiría lo que vienen siendo problemas o los trastornos alimenticios como lo es la anorexia, la bulimia. Incluso mucho también esto que yo creo que a lo mejor todos lo hemos escuchado, lo del famoso cutting, cuando los chicos empiezan a autolesionarse. Y que a veces estos son conductas que como padre a veces son más difíciles de poder identificar. Porque vuelvo a repetir, el chico aparentemente se encuentra bien, aparentemente está funcionando, pero emocionalmente no lo está. A diferencia de los problemas de exteriorización, que esto es cuando la persona se dirige los problemas hacia el exterior, hacia el entorno en el que se desenvuelve, como lo es la parte de la delincuencia juvenil, que el chico empieza a involucrarse más, por ejemplo, en cuestiones de riñas, en problemas en la escuela, que a lo mejor el chico empieza desde lo que es dejar de asistir a clases, saltándose pues a lo mejor la barda de la escuela. ¿Cuáles son algunos de los principales problemas y trastornos que afectan a los adolescentes? Aquí estamos hablando de lo que es el consumo de alcohol, delincuencia juvenil, problemas relacionados con estudios, problemas sexuales, trastornos de la alimentación y depresión y suicidio. En cuanto al consumo de drogas,
La adolescencia es el periodo en el que el chico se encuentra más expuesto a consumir una sustancia. Y decía, muchos se inician con lo que son el alcohol, tabaco. Aunque hoy en día también les comento que muchos de los chicos que llegan luego a la fundación por valoración, ya cuando los papás identificaron una situación de consumo, a veces los chicos tienden a probar primero incluso lo que es la marihuana y después el alcohol y tabaco. ¿A qué me refiero con esto de que chicos ya estén probando primero la marihuana, incluso antes que el alcohol y tabaco? Que esto tiene mucho que ver también con cómo el consumo de la marihuana hoy en día ha tendido a normalizarse y que incluso muchas veces ha tendido a normalizarse pues también lo que viene siendo por los papás. Porque incluso muchos chicos llegan refiriendo, pues es que ya llevo 2 años consumiendo marihuana, pero empecé a consumir cristal y pues mis papás como se dieron cuenta de que consumo este cristal, que es una sustancia que causa mayor impacto, más consecuencias, aparentemente, que es vista como para los papás como una sustancia de más alto riesgo, de más peligro, es cuando entonces empieza a haber problema. Y que incluso que a veces en familia el uso de alcohol, de tabaco y el de marihuana empieza a ser incluso hasta aceptado a veces por los papás. Porque es mientras no te metas otras cosas, puedes seguir consumiendo marihuana. Y muchas veces los chicos llegan minimizando el impacto, por supuesto, de cualquier sustancia. Muchos llegan justificándote que consumen marihuana porque con fines medicinales, porque a lo mejor algunos en su momento en la infancia fueron diagnosticados con un TDAH, entonces creen que esta sustancia los relaja. Otros que porque creen que la marihuana despierta más como este lado creativo y que entonces se pueden inspirar más y pueden desarrollar mejor el trabajo que ellos realizan. Y que también a veces como papá sí es como de, pues mientras consumas aquí en casa, pues como que no hay tanto problema, prefiero que estés consumiendo aquí en casa porque me da miedo el saber que estás fuera de casa y te vaya a pasar algo, porque puedes correr riesgos. Cuando el chico, aún dentro de casa, ya está corriendo un riesgo por el simple hecho de consumir alguna sustancia. En cuanto a lo que es el consumo de alcohol, ¿qué es lo que pasa también? Por ejemplo, muchas veces es como propiciado dentro de lo que es el mismo núcleo familiar. Que a veces a los niños, pues si los adultos están bebiendo están en una reunión familiar, el niño pregunta qué es, no se ponen límites y a veces se le da a que el niño pruebe. Y que a veces como adultos se tiende a ver como pues una situación graciosa, como el niño por probar cerveza, ya se mareó. Y desde ahí entonces nosotros estamos atribuyendo a este tipo de problema, que el chico lo vaya viendo como algo normal, como que el alcohol es una sustancia que se utiliza para poder convivir, para pasar un buen rato, y que también es mucho la asociación que los chicos tienden a hacer en cuanto al consumo de sustancias, que ellos creen que para poder divertirse, para poder pasar un rato más agradable, necesitan estar bajo el efecto de alguna sustancia. Dato importante, todo consumo en esta etapa es problemático porque el cerebro del adolescente está todavía en formación y su desarrollo se verá afectado por el consumo de cualquier tipo de sustancia. Cuanto más se postergue la edad de inicio de consumo, mejor para el futuro desarrollo adolescente. Vuelvo a repetir, el consumo de sustancia a edades más tempranas llega a afectar el desarrollo cognitivo en los chicos.
y que son funciones que muchas veces son daños que se provocan de manera irreversible. Y como volver nuevamente a generar esta reestructuración, si se empieza a edades muy tempranas, difícilmente va a lograr ese chico establecer el ritmo a lo mejor normal o deseado que debería de tener. La delincuencia juvenil. ¿A qué se refiere? A todos aquellos delitos que cometen los niños que todavía no han alcanzado la mayoría de edad. Se encuentra en la presencia de diversos factores que influyen tanto de forma aislada como relacionándose entre sí. ¿Qué es lo que factores influyen para que un chico llegue a tener este tipo de comportamientos? Exceso de agresividad. Que crezca en un entorno con mucha violencia, que el chico incluso vaya haciendo uso de conductas violentas y que también a veces es algo que, vuelvo a decir, es como propiciado también por los adultos. Porque ¿cuál es la respuesta como a veces muy común que se le dice a un niño, si te pegan, defiéndete? Y más en los hombres, que se refuerza como mucho este rol de género, del ser hombre. Entre más fuerte eres, entre más a lo mejor brusco eres, más muestras tu virilidad, más muestras como esta parte de tu ser hombre. Tienes que ser más valiente, tienes que como demostrar tu ser hombre a través de lo que viene siendo la parte agresiva, la parte de violencia. Y es si te pegan, defiéndete, pues también pégale. Y si no le pegas, si no te defiendes, pues entonces yo aquí te voy a enseñar cómo te tienes que defender. Y ese cómo te tienes que defender, pues es precisamente a través de un golpe. Entonces el chico, ¿qué es lo que va a hacer? Precisamente para evitar ese tipo de situación que ocurre en casa, va a tender a defenderse aunque le dé miedo. Y que muchos de los chicos es precisamente lo que refieren cuando llegan a tener esta primera reacción violenta, que es algo que hacen con miedo. Pero el miedo es algo que pues, ellos van perdiendo y donde cada vez se les va haciendo más fácil mostrar este tipo de comportamiento, este tipo de conducta. Estados patológicos, que hace un momento les mencionaba lo que es esto del trastorno negativista desafiante, ¿no? Chicos que a lo mejor también tienen, por ejemplo, cuestiones luego neuronales, que les impide cómo llevar a cabo esa autorregulación de emociones. Que también aquí es por eso bien importante educar a los hijos desde lo que es el manejo de emociones, desde tempranas edades, porque a veces son chicos que tampoco saben cómo expresar sus emociones. Si no es que las contienen, las guardan, las sacan de esta manera desbordada, de manera violenta. Indiferencia afectiva, que son chicos que difícilmente a lo mejor les cuesta trabajo poder sentir empatía por el otro. Y que esto de cuando son chicos que muchas veces no sienten empatía, no pueden como contactar con el dolor del otro, tiene que ver también con que a veces son chicos que han vivido una historia de vida bastante difícil, mas eso tampoco lleva a justificar el que haga daño al otro. Y que a veces desde la parte de la justificación de es que entiéndelo, es que a lo mejor se comporta así porque su papá no está, porque le hace falta a papá, porque no tuvo quien lo pudiera educar. Esas son cosas que no ayudan a evitar, a prevenir este tipo de situaciones en los hijos. Al contrario, es algo que más va facilitando. No sé si aquí, por ejemplo, yo creo que a lo mejor varios de ustedes han visto porque es como algo que sale mucho en redes sociales, donde mataron a un chico ya adulto que se dedicaba a robar y donde la mamá salía defendiéndolo, pidiendo justicia para el hijo, diciendo que no se metía con nadie, que nada más robaba, pero que no hacía daño a nadie. Cuando digo, se estaba haciendo algo
que no tendría que haber hecho. Y donde hay papás que a veces ven este tipo de conductas y no sé si a lo mejor sea como por miedo o qué es lo que esté pasando a lo mejor con los papás, que no establecen límites, que dejan que el hijo siga teniendo este tipo de conductas, porque hoy en día es como muy común chicos de 14, de 15 años que suban en redes sociales fotografías portando un arma, que hagan mucho esta como alusión a lo que es cuestiones de narcotráfico. Chicos que también a edades muy tempranas se vienen ya involucrando en lo que es el narcomenudeo. Algunos sí logran salir, pero hay otros que más que salir cada vez se van metiendo más en este tipo de situaciones de riesgo y donde no es algo que nada más pone en riesgo la integridad del chico, sino también pone en riesgo la integridad y la seguridad, por supuesto, de la familia, de las personas con las que lo rodean. Chicos que empiezan, sí, a lo mejor como vendiendo poco, lo que son los famosos halcones, hasta que van, como ellos dicen, escalando, subiendo de rango y donde el costo que llegan a tener, por supuesto, es muchas veces el perder la vida, que es también una de las cosas a las que los chicos siempre se van a enfrentar, que ellos, vuelvo a decir, a veces no miden esas consecuencias porque se van más como en lo inmediato, a lo que el involucrarse en este tipo de conductas para ellos les provoca una ventaja. Porque según ellos es como al tener este tipo de conductas obtengo reconocimiento, nadie se va a meter conmigo, soy respetado, cuando realmente lo que hacen es que más que tener un respeto de las demás personas, es miedo, es intimidar y por eso nadie se mete. Pero estamos hablando también de que son personas, son chicos que muy de fondo se sienten demasiado vulnerables y es la única forma en la que encontraron a la mejor de protegerse emocionalmente para poder evitar ser lastimados. Pero sí, esto es bien importante también cuando estamos hablando de que hay chicos que no tienden a sentir esa sensación de culpa o de remordimiento por lo que hacen, por el daño que causan, que no hay esa conciencia. Ojo aquí, porque entonces ya estamos hablando de una cuestión un poco más de más atención, porque estamos hablando entonces de un posible a lo mejor trastorno antisocial y que son a veces personas que este tipo de desarrollo empiezan a tener comportamientos similares desde lo que es la infancia. Son chicos que no tienen estabilidad emocional, ¿sí? Se dan esos como alteraciones emocionales muy bruscas, a lo mejor por todo se irritan, fácilmente tienden a tener estos arranques de explosividad, a cualquier situación por mínima que sea. No saben otra manera pacífica de poder afrontarse y poder solucionar conflictos. Carecen muy pocos recursos personales, esto que se conoce como la capacidad de resiliencia, que son las habilidades que tenemos como persona para poder solucionar conflictos. Es algo que este tipo de chicos que se involucran en conductas delictivas no tiende a tener. En cuanto a lo que son los problemas sexuales, en la adolescencia se viene como esta parte en la que el chico busca explorar, busca experimentar sensaciones también, por supuesto, nuevas desde lo que es la parte sexual. Empieza el adolescente con esto de lo que es su búsqueda de identidad, empieza a ejercer una vida sexualmente activa, ¿sí? Pero si este tipo a lo mejor de conductas, un chico también entre más temprana edad inicie una vida sexual activa, es como una cuestión que los pone también en más riesgo, que los pone en una cuestión de vulnerabilidad.
porque son chicos que no van a medir tampoco los riesgos desde lo que es a lo mejor el uso de métodos anticonceptivos para evitar una cuestión de un embarazo no deseado, para evitar una cuestión de una enfermedad de transmisión sexual. Y que aquí en esto también tiene mucho que ver la parte de, por ejemplo, a veces con las niñas, la cuestión de la hipersexualización, que eso se viene dando a veces desde tempranas edades, desde lo que es la infancia, donde hay niñitas que a veces ya están vestidas no como debería de vestir una niña, sino ya están vestidas como casi un adolescente. Muchas veces a lo mejor también es como a las niñas se les permite a muy temprana edad el uso de maquillajes, el uso de cosméticos, y desafortunadamente eso lo va poniendo más vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque esto ya tiene mucho que ver también con él como sociedad. Desafortunadamente a veces a las mujeres, ¿no? Punto de referencia son como un objeto sexual, y es lo que a veces la publicidad te vende en todos los aspectos, desde lo que es televisión, desde lo que es internet, y por eso creo que es como bien importante el ir también en esta cuestión de cuidar que no haya una hipersexualización. ¿Por qué? También a veces hay familias que dicen, pues es que en mi familia somos como muy abiertos para hablar de estas cuestiones de sexualidad. Pero a veces resulta que ese ser muy abierto ya es como caer en el extremo e incluso dar a conocer al niño información que no debería de saber en esa edad, porque creo que para todo hay como edades para las cuales los chicos tendrían que ir conociendo, tendrían que ir viviendo. Y que al estarle dando a lo mejor a un niño, a una niña, información de más, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir despertando más esta cuestión de curiosidad. Aquí también, si algo que menciono es que también hoy en día pues se dice que el abuso sexual no siempre tiene que ver con lo que es esta parte de que involucre coito, ¿sí? También estamos hablando de que un abuso sexual es desde que los papás en la misma habitación donde duerme el hijo estén teniendo relaciones sexuales. Aunque se crea que el hijo está dormido, que el hijo no se va a dar cuenta, es un tipo de violencia sexual que se está ejerciendo y que pues muchas veces, o sea, como padres a lo mejor pues no somos tampoco conscientes. También aquí en este aspecto es importante también el cómo se le brinda al adolescente la información en cuanto a lo que es el uso de pornografía, que es como algo que en redes sociales abunda. Los chicos también tienden en esta parte de la autoexploración, teniendo conductas prácticas como lo es la masturbación, y que es como algo bien normal y que a veces como papás causa incomodidad tocar este tipo de temas con los hijos, pero que también llega a causar cierto impacto, cierto problema. ¿Por qué? Porque cómo le estoy llevando a mi hijo a que pueda ejercer una sexualidad responsable con los cuidados que debe de tener. Cómo se tiene que cuidar él y cómo tiene también que cuidar a la otra persona. El acoso sexual, que también es algo que pues sigue estando cada vez más presente. Desafortunadamente a veces no nada más es de si vas caminando en la calle, también ya el acoso sexual es algo que incluso está pues a través del internet, donde chicos, ¿no? Que a veces mandan lo que es el famoso pack y que termina siendo divulgado en redes sociales, y que eso por supuesto que si llega a pasar causa un impacto demasiado fuerte en la persona que es víctima de este tipo de situaciones. La sexualidad precoz también está asociada a comportamientos problemáticos, como lo es el beber en exceso, abuso de drogas, problemas escolares
y también, por supuesto, conductas delictivas. No estamos hablando aquí a lo mejor nada más de de una sola conducta. A veces tienden a presentarse dos o más conductas. Y que esto, lo que es sí el consumo de alguna sustancia con algún problema sexual, sí es algo que está muy relacionado, donde muchos chicos llegan a tener incluso a veces su primera relación sexual bajo el efecto de la sustancia. Otros donde a lo mejor los chicos piensan que no van a tener el mismo desempeño sexual si no están bajo el efecto de, porque solamente es como de esta forma en la que fueron aprendiendo a descubrir su sexualidad y poder a lo mejor aprender a hacerlo de otra manera más saludable. Es algo que para ellos sí les implica pues bastante a lo mejor trabajo en su momento, el poder romper como esa asociación que van teniendo. ¿Por qué? Tanto lo que es como el consumo de sustancias, como esta parte de la sexualidad tiene que ver con la liberación de dopamina. Y es lo que les explicaba hace un momento, que la dopamina lleva a esta parte de la búsqueda de sensaciones agradables, de sensaciones placenteras. Otro tipo de comportamiento es los trastornos alimenticios, que en la adolescencia se da esta como excesiva preocupación por la imagen corporal y es donde muchas veces empieza a haber esfuerzos obsesivos para el control del peso. Hay chicos que a veces para ellos tener como un problema de sobrepeso, un problema de obesidad, pues tiende a ser como muy problemático en esta parte de la adolescencia. Es como una situación para ellos muy traumante y que además pues también sabemos que una persona que tiene un problema de obesidad, de sobrepeso, muchas veces también tiende a ser víctima de cuestiones de bullying por parte de los compañeros. Este patrón de conducta de los trastornos alimenticios es algo que se manifiesta un poquito más en mujeres que en varones. Sin embargo, también no es como la excepción, es decir, pues un varón no va a padecer un problema alimenticio. También los hay. Últimamente sí a comunidad han llegado chicos que refieren que empezaron el consumo de cristal. ¿Por qué? Porque así es como se dieron cuenta que podían bajar de peso. Y que es como una idea con la cual a veces ellos salen del decir, pues a lo mejor en ocasiones sí voy a poder volver a seguir consumiendo, nada más para regular mi peso. Entonces sí, también es como un factor aquí bien importante que tiende a desarrollar otro tipo de problema. Aquí estamos hablando de lo que es la cuestión de anorexia, de bulimia, y que también es como a lo que hay que estar muy alerta, muy al pendiente, cuando los hijos empiezan a lo mejor como a hacer dietas muy excesivas, que a lo mejor hay momentos en los que hacen ayuno, otros momentos en los que a lo mejor empiezan a comer muy excesivamente los famosos atracones, si hay vómitos, si hay a lo mejor una constante pérdida de peso, que no quiera comer o que todo tipo de alimentos, que esté muy obsesionado en checar cuántas calorías son las que consume al día, que no esté comiendo lo suficientemente adecuado. Y creo que aquí sí es como el también enseñar el a comer, el establecer hábitos alimenticios pues, saludables. La depresión. Les decía hace un momento que la depresión no se manifiesta igual que en personas adultas. No necesariamente tiende a aparecer como tristeza, sino principalmente uno de los síntomas que aparecen en los adolescentes es irritabilidad, aburrimiento o incapacidad para poder expresar placer. Que el chico deja de hacer, empieza a perder interés por las actividades que anteriormente le gustaban.
que anteriormente le causaban esa sensación de bienestar, ahorita pues a lo mejor le da igual si lo hace o no lo hace. Tiene mucho estos constantes cambios de humor. Y sí es importante prestar mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque la depresión es algo que va mucho acompañado con ideas suicidas. Porque el chico empieza a perderle sentido a la vida y es lo que sí lo lleva a querer, incluso a no solamente a veces a planear, sino a intentar quitarse la vida. Entonces creo que muchas veces cuando un adolescente dice que piensa querer quitarse la vida, que nos manda como una pequeña seña, sí hay que estar muy alertas y no hay que percibirlo como algo pues muy a la ligera que a lo mejor dijo porque estaba enojado, porque estaba de mal humor, porque algo le había pasado. Porque el chico al hacer ese tipo de comentarios nos está diciendo algo y donde vuelvo a decir, hoy en día es algo que no podemos tomar a la ligera porque también desafortunadamente en comunidad los casos que van llegando por adicción también es común que tengan una cuestión de depresión. Si es algo que tendrá más o menos como aproximadamente un año, que sí es como una de las problemáticas también que se ha estado viendo. Ahora un poco de los factores de protección. ¿Qué es lo que habría que hacer a lo mejor para evitar que un adolescente se involucre en este tipo de comportamientos? Es que haya una relación emocional estable con un padre o con un adulto que sea importante, que sea significativo para el chico, que haya las suficientes redes de apoyo, tanto dentro de la familia como fuera de la familia. Un clima educativo positivo, que oriente, que vaya, por supuesto, acompañado de normas y también de valores claros. Modelos sociales que valoren el enfrentamiento positivo de problemas, un balance adecuado de responsabilidades sociales y expectativas de logro, enseñarle al chico, inculcarle esta parte de responsabilidad desde el hacer, no desde el concepto, cómo llevarlo a que él pueda asumir las responsabilidades de sus acciones, de sus decisiones, que vaya teniendo una competencia cognitiva, capacidades para comunicarse, para poder establecer empatía, para poder establecer una planificación, para poder ir a lo mejor definiendo su proyecto de vida, irlo orientando hacia dónde es lo que él desearía hacer, qué expectativas son las que tiene, qué metas tiene como persona. También es como esta parte de proporcionarle al adolescente habilidades que le puedan solucionar conflictos, llevarlos a esta parte de la reflexión de sus acciones, enseñarles a cómo poder controlar, a cómo manejar sus impulsos y que todo esto se va haciendo pues precisamente a través del modelaje. Yo como adulto, ¿cómo te puedo enseñar a que tú vayas aprendiendo a regular tus emociones, cómo vayas aprendiendo a solucionar tus conflictos? También el desarrollo, la estimulación de una confianza en sí mismo, que el chico pueda tener un autoconcepto positivo de él, que pueda darse cuenta de las habilidades, de la capacidad que él tiene, sus recursos propios que lo pueden llevar precisamente a tener una mejor calidad de vida. También aquí sí es bien importante el inculcar lo que son ideologías, el establecer a lo mejor como esta parte de fe, no solamente en una cuestión de una religión, ¿sí? Sino mucho en lo que es como en la filosofía, en la literatura de AA, se habla de lo que es el creer en un poder superior, como esta parte de que el chico tenga esa parte espiritual
en la que el chico necesita agarrarse, necesita sostenerse de algo, porque es lo que los chicos también creo que están perdiendo mucho hoy en día, que no están teniendo como esta parte de cómo lo definirían? No tienen como esta la mejor parte del creer, mucho más como lo viven desde la parte de la decepción, y que están en un entorno, en un medio en el cual no pueden creer, no pueden confiar en nadie. No van perdiendo, incluso esto también tiene que ver con la pérdida del sentido de vida que les comentaba anteriormente. Entonces, pues esto sería como en relación al día de hoy lo de mi parte. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos puede compartir con respecto a la relación de la vida sexual de una persona que consume droga, en este caso, por ejemplo, marihuana y alcohol, y las relaciones sexuales? ¿Qué efecto pueden producir las relaciones sexuales cuando ya se vuelven algo no tan normal? Que la frecuencia puede ser ya un poco más grande o aumentar. No sé si me supe explicar. Bueno, acá a lo que entendí, o sea, sí es como en esto que mencioné en cuanto a lo que viene siendo la parte sexual y el consumo de sustancia, busca lo que es como, por ejemplo, sí, esa parte de la excitación, la parte del placer que decía hace un momento, se van estableciendo como ese tipo de asociaciones, ¿sí? Donde la persona tiende como a creer que a lo mejor bajo el efecto de la sustancia hay como una sobreestimulación, una excitación que lo lleva a lo mejor como a todo el tiempo querer estar teniendo este tipo de relaciones sexuales. ¿Sí? Sin embargo, lo que es como la sustancia, el consumo de marihuana, sí es algo que a la larga llega a impactar, se me fue la palabra, pero baja, termina disminuyendo el rendimiento sexual. ¿Por qué? El consumo de marihuana, ya cuando es un consumo prolongado, causa lo que es el síndrome también amotivacional, que va relacionado con la pérdida de interés. Y es algo que también no se disfruta y en lo que se le deja de sentir placer. Sí, que aquí también, por supuesto, sí hay chicos que muchas veces buscan relacionarse o establecer nada más como este tipo de relaciones, también por supuesto a veces con personas, con parejas consumidoras. Y cuando estamos hablando de ese caso, entonces ya ahí es como un enganche también que se da a través de la sustancia. Sí, no sé si con esto aclaro su pregunta. Sí, muchas gracias, creo que sí. Entonces, el consumo de marihuana puede producir disfunción, por así decirlo, sexual. Sí, igual también lo que es lo que es el consumo de tabaco, también es como una de las consecuencias de. Ok, muchas gracias. ¿De qué? Mire, señorita, yo tengo una nieta que he detectado, o sea, hace como 5 días estuve platicando con ella. Esta nieta es hija de mi hijo, yo soy la abuela paterna. La niña vive con los abuelos maternos entre semana y los fines de semana con su mamá. He detectado por su plática
tan completa que dio, que la niña tiene crisis como depresiva, tiene como abulimia, anorexia, no quiere comer. Ella dice que cuando le da hambre se baja, abre el refrigerador y agarra hielo y es lo que come. Yo ahorita estoy delicada, tengo mi hijo, el papá de esta niña, vive conmigo. No se casaron sus papás de la niña, o sea, mi hijo con la muchacha esta. Mi hijo no se ha casado. Aquí el problema es que mi hijo es adicto desde jovencito, ahorita tiene 27 años, vive conmigo. Yo le quiero marcar reglas, límites con amor y todo esto, pero no, los viola. Ya lo he tenido en internamientos al hijo, pero no, bueno. Aquí el caso es la niña. La niña tiene abulimia, tiene como crisis depresivas, como que le pierde el sentido a la vida. Y dice que se ha estado autoflagelando con las navajas de los sacapuntas y me enseñó el escondite donde lo tiene. Le digo que como sus abuelitos, o sea, ella dice que se quiere venir a vivir conmigo. Yo ya tengo 60 años y ahorita estoy enferma me dio por el estrés que tengo con mi hijo, herpes zóster, y tengo ahorita 15 días. Me dijeron que a veces hasta el mes dura porque es muy doloroso. Entonces no me puedo mover para ver a la niña ahorita. Pero no, o sea, me siento tan impotente que ya no sé ni qué es lo que debo de hacer. Dice que sus abuelitos ni cuenta se dan, van mucho a la iglesia y se enfocan mucho a la iglesia. Le digo, ella quiere, cuando termine, ya está en 6º año, quiere venirse a vivir conmigo. Pero le digo, pues tengo que correr a tu papá para que te vengas a vivir tú. Y me dice que sí. Ya no sé, o sea, me habló y ya no hemos hablado. Y aparte, pues también yo por la cuestión de mi salud, ese día que me dijo me sentí más mal y dije, pues es que tengo que estar bien yo para poder ayudar a la gente, o sea, ¿qué consejo, qué recomendación, qué puedo hacer? Aquí creo que sí es como o sea, primero sí esta parte de usted hasta dónde, qué es lo que podría hacer, hasta dónde dentro de sus posibilidades es cómo poder aportar, poder ayudar a la niña. Porque, o sea, si esto que está comentando, por supuesto que sí es una situación de bastante riesgo. Creo que la ventaja es que si lo dice, que es por algo, donde ella se está dando cuenta también que no está bien, que a lo mejor necesita la parte del apoyo, necesita la parte de ayuda. Y que a lo mejor si recurre a usted es porque es la persona a lo mejor que tiene más cercana, con la que se siente más en confianza, y donde de primera instancia creo que sí es como buscar tratamiento psicológico para la niña, para que se le pueda dar la atención correspondiente, porque si no, esto es algo que va a ir avanzando y donde precisamente, o sea, sí, en lo que es esta cuestión de problemas de anorexia, de bulimia, sí son unos de los trastornos más difíciles también de atender y que hay que evaluar y que analizar qué tan a lo mejor avanzado, qué tan desarrollado tiende a estar este problema, para ver qué tipo de tratamiento es el más indicado que necesita. Sí, porque de hecho, o sea, yo con mi hijo me moví mucho y y yo tengo expediente abierto en los CIJ de aquí de Monterrey. Entonces, le dije yo a la niña, no, hombre, lo primero que te tenemos que hacer es canalizarte en el CIJ para que recibas el apoyo con una psicóloga y hasta quizá con psiquiatra que te miren, que te valoren y
aquí el detalle está en que yo ya estoy pensionada y gano muy poco dinero. Entonces, todo eso me causa a mí mucho más nervio, vaya, de que cómo le voy a hacer, que qué voy a hacer. Tengo 60 años ya y pues no sé, o sea, sí me siento como hasta impotente, como siento como que no voy a poder, porque pues allá le digo, mira, mija, allá tus abuelos te tienen muy consentida, tú tienes tu recamarita, tu ropa, tus cosméticos. Es una niña de 11 años y ya tiene cosméticos y todo. Y digo, pues yo no te podría dar todo lo que tienes allá, nomás quiero que valores y que pienses. Ahora, si dices, allá no me dan la atención que tú me das, simplemente para platicar, para que me escuches, para decirte todo lo que siento y todo lo que, como estoy. Le digo, no, pues yo por mí, yo sí te quiero tener, o sea, pero y ya tendría que hablar con tu papá y decirle que pues ahorita ya la prioridad, mi hijo pues ya tiene 27 años y yo ya le di internamientos, se le trató por los CAPA, por los centros de integración juvenil, pero él dice que él no quiere dejar la droga. Igual con la mamá de la niña, también es adicta. Y le digo, mami, ¿cómo sabes que tu mamá es adicta? Dice, no, tita, pues es que se droga delante de mí. Y yo, ¿cómo, mami? ¿Qué usa? Un polvito blanco, mira, se lo mete así. O agarra un popote y le hace para adentro. Y yo, válgame. O sea, sí me siento como que, santo Dios, no pude hacer nada porque no me puedo, apenas me empiezo a mover. Por eso tenía la cámara apagada porque en ratitos me levanto y en ratitos me acuesto. Estaba acostada, por eso tenía la cámara apagada, pero sí, no. Me siento muy angustiada por esta niña. Mi hijo también, pues así, por eso estoy como estoy, porque pues por más que le digo y que trato de que recapacite y que cambie sus actitudes y todo, apenas trabaja y para eso trabaja nada más para el consumo del alcohol, sobre todo toma mucho, pero sí se mete drogas. Él sí ya conoce todo lo habido y por haber. Gracias, señorita. Gracias. Digo, creo que aquí a lo mejor pues puede como estar a la siguiente plática, ¿no? Que vamos a tener, que ya tiene que ver un poco más como en cómo intervenir cuando hay un problema de adicción, porque también muchas veces es como en esta cuestión de, a veces más que hacer, tengo también que dejar de hacer cosas. Y en dejar de cosas me refiero a cuando facilito, a cuando le soluciono, le resuelvo los conflictos, la vida al otro. Y que aquí de por medio hay como está también, pues a lo mejor una pequeñita que apenas viene aprendiendo precisamente a vivir. Y es donde sí es como una cuestión en la que influyen muchos factores y una situación pues bastante compleja, ¿no? Pero también creo que sí habría que evaluar cuáles serían los riesgos, cuáles serían los costos de si no se interviene en este momento. Porque ¿qué es lo más probable? Precisamente que a lo mejor también la niña, si sigue en el mismo entorno, en el mismo ambiente, termine también, por supuesto, teniendo un problema de adicción. Y que lamentablemente aquí también a veces como mujer es una cuestión que la pone todavía más vulnerabilidad, desafortunadamente. Buscar a lo mejor una red de apoyo que si usted está en la disposición de poder apoyarla, ¿qué podría hacer? Hay muchas, precisamente también como instancias, instituciones dedicadas a la parte de atender este tipo de problemas, instituciones de gobierno, ¿sí? Y es la parte también del importante el poder informarme.
pero creo que sí es como primer paso sacarla de un ambiente, de meterla en un contexto diferente, es mucho lo que podría favorecer también a ella. Porque si es algo que no se atiende, entonces también como el mensaje que la niña va a recibir es, ¿para qué voy a hablar si no no voy a ser escuchada? Si las cosas van a seguir funcionando, estando de la misma manera. Por eso creo que sí es importante poder actuar, que ella vea que sí se está haciendo algo. De hecho, me dijo, mira, abuelita, voy a terminar el ciclo escolar aquí con mis abuelitos, pero ya para la secundaria me iría contigo. Le digo, sí, mija, me parece muy bien, yo sí te acepto. Yo, nomás, fíjate bien, aquí vas a tratar yo te voy a tratar de guiar, pero también tú tienes que ser obediente, sí, tita. Y vamos a tratar de salir de esos problemas, de todo lo que sientes, y te voy a llevar a que te canalicen y donde te puedan atender, porque, y de hecho me decía, decía, me siento con muchas ansiedades, le digo, ¿comiste? Dice, no, pero yo bajo al refrigerador y me agarro un hielo. No, mijita, bajé al refrigerador y agarré una naranja y ahorita ya, y quiero verla, y sí pero ya cuando regresó a su recámara, dice, tengo muchas ganas de vomitar. No, 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 no. Y ya le empecé a decir para que se relajara y todo, y y luego ya respira profundo, suelta el aire, piensa, mira, toca los pies en el piso, así como relajación. Y luego ya que estuvo ya tranquila, le dije, ¿qué te parece si pasamos las tablas? A ver, dime la tabla del 9. Y ya empezó y se le pasó por completo esa ansiedad. Entonces, pues sí. Ahorita ya en cuanto ya me pueda recuperar y me pueda mover, voy a irla a ver. Gracias. Gracias a usted por lo que comparte. No sé si alguien más o ya para cerrar sesión, si alguien más quiere comentar algo. Bueno, entonces yo creo que por el día de hoy cerramos y pues ya los estaría esperando el próximo viernes para la última sesión que tendríamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, psicóloga. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Luego. Gracias, descanse, saludos a todos. Gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego. Gracias, Lidia. Adiós. Adiós, Julia.